Hola, buenos días. Mi nombre es Alma Samara Victoria Flores y yo voy a presentar lo que es el sistema de aviso para alertamiento de sismos. Vamos a iniciar con los 4 puntos que ya mencionaron anteriormente mis compañeros, pero más específicamente para los sismos, que es el conocimiento del riesgo en cuanto a un sismo, el sistema de medición qué instrumentos se utilizan, la difusión de alertas públicas y posteriormente los planes de respuesta que se tienen. Como primer punto, vamos a iniciar con el conocimiento del riesgo. Estamos viendo aquí 2 mapas. En estos 2 mapas tenemos lo que es en esta parte, voy a poner mi puntero. ¿Okay? En esta parte de la presentación tenemos un mapa de la representación de la República Mexicana con la interacción de las placas tectónicas, la placa de Cocos, como ya mencionaba mi anterior compañero, la placa del Pacífico, la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. En donde en esta parte, si se fijan en el puntero, la placa de Cocos y la placa norteamericana, tenemos la zona de subducción, en donde la placa de Cocos pasa por debajo de la placa norteamericana y por consiguiente, si se fijan en estos puntos que tenemos en esta parte, son representaciones de sismos. Ahora bien, con respecto a este mapa, aquí medimos lo que es, tenemos aquí a la vista lo que es la representación de el peligro con un color rojo en esta parte de la interacción de las placas, representando un nivel muy alto de peligro. Posteriormente, como vamos entrando a lo que es la placa norteamericana, va disminuyendo el peligro y por consiguiente de color verde tenemos un nivel ya muy bajo de peligro. Tenemos aquí una representación, por ejemplo, de un sismo que pues sí, se llega a dar sismos en esta zona, pero son muy pocos los que se llegan a tener. Muy bien, quisiera entrar en 2 conceptos bastante mencionados con respecto a los sismos, que es la intensidad y la magnitud. ¿A qué me refiero con intensidad? Me refiero al efecto que produce un temblor en el suelo y en las construcciones. Este efecto puede ser medido por una escala, la escala de Mercalli. Una representación de esta escala es la que tengo aquí en esta infografía, representando de color verde un movimiento casi imperceptible y de color amarillo, movimiento ya perceptible, ya vemos que las cosas se están empezando a caer, y de color rojo, ya movimientos en donde podemos sufrir afectaciones en edificios o en viviendas. Otro concepto que es muy importante recalcar es el concepto de magnitud. Este concepto de magnitud es la medida de la cantidad de energía liberada, es cuantitativa y a diferencia de la intensidad, su valor es único. Ahora bien, quiero entrar un poquito más a cómo es que tienes el sistema de medición y monitoreo. Iniciamos con lo que es el movimiento, lo que es la percepción del sismo y posteriormente entramos a lo que es una estación sísmica. ¿Cómo se compone una estación sísmica? Bueno, tenemos un sensor, como ya mencionaba mi compañero, puede tener pueden ser de distintas capacidades, pero este sensor que represento aquí tiene percepciones de movimiento tanto de ondas horizontales como de ondas verticales. Que aquí me refiero ondas que se perciben de norte a sur, este a oeste, o ondas que van como si fuera una pelotita brincando de arriba a abajo, ¿no? También tenemos lo que es el sistema de comunicación. El sistema de comunicación en algunas estaciones se componen por radios o se compone por internet. Y por último tenemos un sistema de alimentación. Este sistema de alimentación, como aquí se muestra, puede ser vía paneles solares o puede ser vía energía comercial como la que tenemos en casa, en nuestras oficinas, algo así. Todos estos componentes se unen y se forman como tal una estación sísmica.
Al momento en que esta estación sísmica se compone, toda esta información vía radio, vía internet, se envía a lo que son la central de registro. En este caso aquí en Senapred tenemos un laboratorio de monitoreo y constantemente estamos viendo lo que es la percepción de los sismos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Aquí les tengo un video con el ejemplo de cómo funciona el alertamiento sísmico, pero ahí le podrían dar play, por favor. Ah, ¿lo quito? Ah, ok. Bueno, aquí se compone lo que es la cimentación del sensor, se pone una caja protectora en donde va el sensor y otros aditamentos, el sistema de alimentación y de transmisión, como les comentaba, y un cercado de protección. O sea, la batería con la que cuenta la estación, el equipo como que mide los sismos y un sistema de procesamiento. Todo eso va adentro de la estación. Vamos a ver cómo funciona con respecto a un sismo, con respecto a la interacción de las placas. El sismo ahí está representado, se mueven las placas. Este sismo es registrado por las diferentes estaciones, las diferentes centrales que se tienen en algunas ciudades del país, llegando a lo que es la Ciudad de México y posteriormente alertando a la población para tomar acción. Entonces vamos a la siguiente. Ahora bien, como les explicaba, la instrumentación como tal funciona de la siguiente manera. Tenemos lo que es, la representación de un sensor sísmico. Es un sistema de masa resorte. Un sistema de masa resorte. Este sistema de masa resorte, en cuanto recibe algún movimiento, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, se mueve y genera lo que es la señal sísmica, y esta señal sísmica lo que hace, pues se va ya sea transmitiendo a las centrales o se va guardando en lo que es el sensor sísmico. Podemos tener diferentes tipos de sensores, como ya decía, de tres componentes, las horizontales, las verticales, o nada más una componente, que por lo regular llega a ser la componente vertical. Los encapsulados van cambiando con respecto a la institución que los maneje, pero por lo regular las instituciones manejan sismómetros y acelerógrafos. La diferencia entre ellos dos es que el sismómetro es un poquito más sensible que los acelerómetros, y los acelerómetros tienden a tener un poquito de más de capacidad de percepción de lo que son los sismos de magnitudes altas. Bueno, aquí tenemos lo que es una simulación del comportamiento de un sismo en los diferentes materiales que tenemos en la Ciudad de México. Voy a correr el video. Deme un segundo. Bueno, aquí va a correr el video. Vamos a ver la representación de la onda P en los diferentes terrenos de la onda S y de la onda y de las ondas superficiales. Como tal, estos terrenos son de zona de roca o zona de lomas. El siguiente es de zona de transición y el último es zona de lago o zona de lago. Entonces, si se fijan en estos sismogramas que vemos en la pantalla, el primer sismograma representa lo que es el paso del sismo, pero si se fijan aquí hay mucha atenuación en cuanto a las ondas sísmicas. Y en la zona del lago, por consiguiente, lo contrario, ¿no? Hay una amplitud en las ondas sísmicas. Ahora bien, todo esto, con todos estos conocimientos, varias instituciones generaron
trabajaron a lo largo de los años y en nuestro caso aquí en Senapred se generó una red de estaciones, 15 en total tenemos en el momento. Esta red inició en 1990 y cuenta con estaciones en terreno libre y en pozo. Bueno, la red, tenemos una red que es la red de atenuación, se compone por 5 estaciones de ellas, que va a lo largo de lo que es la zona de subducción a lo que es Cuernavaca. Esto es para tener un poquito de más noción de cómo es el comportamiento de los sismos a lo largo de esta línea y ver cómo es afectado como tal la Ciudad de México. Aquí tenemos unas fotos de lo que son las estaciones sísmicas, cada una de ellas y la instalación de cómo están instaladas algunas de ellas. Tenemos otra red aquí en la Ciudad de México. Esta red se logró obtener, se puso o se instaló justamente para ver el efecto del suelo, como ya les mostraba, en la zona de lomas. Por ejemplo, aquí la instalación es en Senapred, Chapultepec. En la zona de transición, aquí tenemos instalaciones como Coyoacán y en la zona del lago como las estaciones de Unidad Kennedy y Zaragoza. Aquí también les puse unas fotos de cómo están nuestras estaciones sísmicas, algunas de ellas. También se cuenta con una red portátil, esto para que en caso de alguna petición, ya sea por sismos, ya sea por algún movimiento que se esté percibiendo, esta red portátil se traslada a los diferentes estados, por ejemplo, en Durango o en Hidalgo, en Colima, con ayuda de estos equipos, los sismómetros, los acelerómetros, se hace una instalación. Y al momento que se hace esta instalación, se deja por cierto tiempo estos equipos y posteriormente se va a obtener esta información para tener estudios del movimiento del terreno del sitio. Un sistema que la mayoría de nosotros conocemos y que alerta a la Ciudad de México justamente por el movimiento de las placas en cuanto a la zona de subducción es la red del sistema de alerta mexicano SASMEX. Este sistema inició en 1991 con la red llamada SAS. Esta red justamente era para alertar nada más a los sismos provenientes de la zona de subducción como se muestra en este mapa y posteriormente con el paso del tiempo fue agregada otra red en el 2003. Esta red nada más se instaló en la zona de Oaxaca, igual se nada más alertaba en esas zonas y con el paso del tiempo también pues se juntaron esas dos redes formando lo que hoy en día es SASMEX. Esta red cuenta con 97 estaciones, alerta solamente a las ciudades de Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Morelia y la Ciudad de México. Si se fijan, están todas las estaciones instaladas estratégicamente en la interacción de las dos placas que se ven aquí. Entonces, ¿cómo opera esta red? En cuanto surgen dos o más sismos o dos o más estaciones, en cuanto a un sismo, estas estaciones se alertan, manda la señal a su central y la central determina si alertar solamente al estado, por ejemplo, aquí en Oaxaca, o expandir esta señal a las demás centrales para alertar a los demás estados. También tiene otras como tal pautas que son si tenemos sismos mayores de un rango de 5 a 6 en una detección aproximada a sus equipos sísmicos de 170 kilómetros a 370 kilómetros, esta alerta va a como tal alertar a la población.
El tiempo de oportunidad que se tiene con esta herramienta, con este sistema, es de 20 a 120 segundos. ¿No? Y aquí se tiene más o menos cómo es la instalación pues, de esta red y qué tipos de equipos tienen instalados ellos. Otra red también muy conocida es la red del Servicio Sismológico Nacional. Esta red inició en 1910 con un total de 9 estaciones, cubriendo la mayoría de lo que es la República Mexicana en Chihuahua, Monterrey, Guadalajara. Hoy en día se cuenta con 62 estaciones, igual cubriendo lo más posible lo que es México. Por último, me gustaría resaltar una de las redes, Red Sísmica del Noreste de México, llamado RESNOM. Esta red, la monitorea el CISESE. Esta red se encuentra en lo que cubre lo que es Baja California y parte de lo que es el norte del país. Inició en 1977 con 5 estaciones y a la fecha tiene 28 estaciones monitoreando toda la actividad sísmica de esta parte del país. Con el objetivo de tener un reforzamiento y una ampliación de las redes y tener más comunicación entre instituciones, se generó un proyecto y este proyecto es Red Sísmica Mexicana. Este proyecto se obtuvo justamente para poder tener un poquito de más unión y obtener más información para las autoridades y para el público en general. La actualización hoy en día también se trabajó un proyecto más en el cual igual teníamos el objetivo de operar, asegurar su operatividad, reducir el riesgo de fallas de operación de todo el sistema, asegurar un nivel de disponibilidad y confiabilidad y la utilidad a las autoridades y a la sociedad. Como tal, esto fue más un poco una actualización de todos los sistemas que se tienen en la República. Vamos con el tercer punto. El tercer punto como tal es la diseminación y la comunicación. Como tal, el Sismológico Nacional tiene lo que es un sistema en el cual sismos mayores a 5, a magnitud 5, son detectados y generan de manera automática una medida, una magnitud junto con la localización y el tiempo en que se generó el sismo. Esta información es dada vía Twitter o es dada vía email hacia las autoridades o también vía internet en su página del SSN. Otra institución que genera productos con respecto a todas las redes es el Instituto de Ingeniería. Este Instituto de Ingeniería tiene productos como los Shake Maps, en donde en caso de un sismo grande generan este tipo de imágenes en representación de algún sismo y van mostrando cómo fue la percepción del movimiento en el terreno en lo que es el país. Por último, en cuanto a los datos que dan como tal en sus instituciones, se tienen catálogos de los sismos, todo registro de sismo fuerte o sismo detectado por alguno de los sensores de cada institución se va guardando en una base de datos y esa base de datos se obtiene. Se puede ver en las páginas, por ejemplo, aquí tenemos una página del Instituto de Ingeniería. Esta página, cualquier persona puede entrar aquí y aquí se puede mostrar que van pidiendo como tal alguna fecha de un sismo relevante y vas a obtener información conforme a ese sismo. Les quisiera mostrar aquí lo que es el desarrollo de lo que fue el sismo del 7 de septiembre. Este sismo fue alrededor de las 11 de la noche.
Entonces vamos a ver cómo funcionó el sistema del CIRES. Como tal, se encienden 3 estaciones. Tenemos aquí un registro de los primeros datos que obtienen las estaciones. Van enviando toda la información a lo que es la central, la central más cercana al epicentro, que es aquí la de Oaxaca. Tenemos 18 segundos, la central todavía no manda alertamiento público, pero ya las estaciones están mandando sus datos preliminares en cuanto al sismo. Son 28 segundos, el alertamiento de Oaxaca ya está público en cuanto a la ciudad de Oaxaca. Tenemos 37 segundos y el alertamiento ya fue lanzado para todas las demás ciudades que tienen este sistema. Y por consiguiente, si se fijan aquí, la matriz se llenó con toda la información posible obtenida de cada uno de estos sensores enviadas a las centrales más cercanas, que es en este caso de Oaxaca. Ahora bien, vamos a ver el desarrollo de lo que es el sismo. Otro sismo que es el de 19 de septiembre. En este caso fue muy cercano a lo que es la Ciudad de México. Su epicentro fue Cuernavaca, Morelos, Puebla, por ese... la magnitud fue de 7.1, fue justamente después del simulacro. Se encienden 4 estaciones ya alertadas de manera con movimiento fuerte. Como tal, tenemos 11 segundos. Apenas tenemos en el registro algunos datos de lo que son los sensores sísmicos. Son 18 segundos. Ya tenemos en algunas ciudades ya alertamiento en público y son 25 segundos y tenemos ya alertamiento público en lo que son las ciudades de Guadalajara y Colima. Como tal, la matriz ya está mostrando aquí que puede ser un sismo de magnitudes grandes. Entonces, como tal, lanzó el alertamiento a las demás, como tal, estados que tienen este sistema, ¿no? Por último, tenemos lo que es la capacidad de respuesta. Hay que recordar, estando donde estemos, trabajo, escuela, casa, que hay que prepararnos, preparar nuestro plan familiar de protección civil, preparar nuestro plan familiar de protección civil, participar en los simulacros, identificar nuestras zonas de seguridad, revisar lo que es el gas, la luz, todos los servicios y preparar lo que es nuestra mochila de emergencias. Igual durante irse a nuestras zonas de seguridad, revisar, cerrar instalaciones lo más posible, mantener la calma de algunos familiares si es que están pues como tal sufriendo alguna ansiedad o algo así. Y por último, solamente utilizar los servicios telefónicos en caso de alguna emergencia y seguir las indicaciones de protección civil. Si estamos en el cine, seguir las indicaciones del personal, o si estamos en algún lugar que oficinas, seguir las indicaciones que se tiene como tal en el sitio donde estemos. Igual recordar, seguir el plan armar nuestro plan familiar de protección civil. Este plan familiar de protección civil tiene que incluir lo que es la mochila de emergencia, armar toda esta mochila que debe de tener el botiquín, debe de tener pues un radio, una linterna o herramientas esenciales que necesitemos en caso de algún imprevisto, y como tal enseñarles todo esto a cualquier miembro de nuestra familia. Las limitaciones que tiene la alerta, los falsos alertamientos, llega a pasar que tenemos algunos falsos alertamientos y pues solamente es mantener la calma y saber
tener bien en cuenta que el sitio donde estemos, seguir las indicaciones de protección civil. En cuanto a las múltiples fuentes de información, saber cuáles son las fuentes de información en este caso para ver la magnitud, el SCN o para un alertamiento sísmico, el CIRES, Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, son las fuentes oficiales en cuanto a un sismo. Y hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, pues saber en dónde estamos y seguir las indicaciones del sitio. Aquí les dejo algunas fuentes para un poquito más para que ustedes profundicen un poco más de esta información, el SCN, el CIRES y el ACLAS Nacional de Riesgo, y otras más para que ustedes un poquito encuentren información en ellas, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. De mi parte sería todo.